Bueno, también te decía la semana pasada que el libro de Josué es tanto un libro histórico como un libro simbólico. Es un libro histórico porque nos narra los eventos de las cosas que pasaron al pueblo de Israel después del término de la narrativa del Deuteronomio. El libro de Josué empieza donde el libro de Deuteronomio termina, con la muerte de Moisés, ¿no? Y entonces ahora el pueblo de Israel se encuentra en la frontera sureste de la tierra prometida, a orillas del río Jordán. Están a punto de entrar, ¿no? Han llegado hasta ese lugar. Entonces es un libro histórico, pero también es un libro simbólico, porque el libro de Josué grafica poderosamente doctrinas y verdades del Nuevo Testamento. También te decía la semana pasada que para cada doctrina del Nuevo Testamento hay una imagen en el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Josué es una poderosa ilustración de algunas de estas verdades del Nuevo Testamento. Y creo que mientras lo vamos a ir estudiando y vas a comenzar a ir dándote cuenta o recordando quizá alguna de estas imágenes que encontramos en el libro de Josué, va a saltar a la vista, a tu corazón, a tu mente, estas verdades del Nuevo Testamento, y va a ser una bendición para nosotros poder pasar tiempo considerando estas verdades. Entonces, vamos a empezar en el versículo 9, donde dejamos la semana pasada, y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta no es la primera ni la segunda vez que Dios le dice esto a Moisés, tal y como está registrado en este capítulo. Tan cerca, tan pronto como en el versículo 9 del primer capítulo, esta es la tercera vez que Dios le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente. Y empieza en el versículo 9 como una reiteración, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es la tercera vez que se lo está diciendo. Estas son las palabras que Dios le da a Josué. No son las palabras de Moisés a Josué, no son las palabras del pueblo a Josué, no son las palabras de un ser humano a Josué, son las palabras de Dios. Dios está hablando con Josué y le está diciendo por tercera vez: esfuérzate y sé valiente, y por contraste, no temas ni desmayes, que es exactamente lo opuesto a las primeras dos cosas que Dios le dice, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, ¿no? Y aquí encontramos, ya que Dios se lo repite varias veces, algo muy importante. Esta repetición, ¿no? Esta repetición nos dice un par de cosas a nosotros. La repetición en sí es importante porque es uno de los métodos de aprendizaje más seguros, ¿no? La repetición es algo que Dios utiliza, es algo que los maestros utilizan, es algo que los profesores de todas las áreas, de todas las materias utilizamos para poner algo en la mente de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Y repetimos, es algo que los padres usamos con nuestros hijos, ¿no? Ya, ¿cuántas veces? No. O sea, la repetición, ¿no? Y entonces encontramos que Dios repite esto. Y si Dios repite esto es porque es importante. Dios no repetiría algo que no es importante. Dios no repetiría algo que no necesita ser escuchado o prestado atención. Entonces, Dios se repite porque lo que está diciendo es importante. Y de repente te ha pasado a ti. De repente te ha pasado a ti, ya que Dios te ha dicho algo en algún momento en tu vida y sientes quizá que Dios te lo ha repetido, y luego lees la Biblia un día y te repite la misma palabra, y luego conversas con alguien en la iglesia y esa persona te comparte el mismo versículo que leíste en la mañana ese día, y luego vas al Facebook y una persona random, una persona cualquiera en tu Facebook posteó un versículo, justo el versículo que habías leído. Entonces, nos pasa varias veces, Dios se repite a sí mismo y lo hace no para caernos chinche, no para caernos pesado, sino porque lo que dice en su repetición es importante para nosotros escuchar. Entonces, cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces
y que seas valiente, ¿no? Es algo que Josué necesitaba escuchar. Josué, obviamente, si estuviste con nosotros la vez pasada, nosotros explorábamos quién era Josué, ¿no? Y él es la persona que va a tomar el lugar de Moisés, es quien va a suceder a Moisés en este liderazgo de la nación. Va a ser quien va a llevar a la nación de Israel del desierto a la tierra prometida. Fue un hombre fiel, siervo de Moisés, fue asistente de Moisés, fue esclavo en Egipto, fue espía de aquellos que mandó Moisés a la tierra prometida, el único de los 12, él y uno más, los únicos que regresaron con un buen reporte. Josué ha sido una persona fiel en todo lo que ha hecho, pero ahora está en un nuevo momento en su vida, está en una nueva etapa, ya que él nunca antes ha estado en esa situación en la que ha tenido que liderar a toda una nación de como más de 2 millones de personas a la tierra prometida. Obviamente, esta repetición no solamente nos dice que en la mente de Dios estas palabras son importantes, sino también nos dice algo del corazón de Josué, ya que Dios se lo tenía que repetir una y otra vez. Quiere decir que Josué entonces tenía miedo, tenía dudas, tenía debilidad, se sentía quizá inadecuado, insuficiente, y es por eso que Dios le repite varias veces esas cosas. Josué entonces aparentemente tenía dudas y tenía miedo. ¿De qué? Yo no creo que Josué tenía dudas de Dios. Yo no creo que Josué pensara, ahí Dios, no sé si lo vas a hacer o quieres hacerlo o no quieres hacerlo. No creo que ese es el tipo de duda que tenía Josué. Más bien me parece que el tipo de duda que tenía Josué era acerca de sí mismo. Tenía miedo y tenía dudas acerca de sí mismo. Porque piénsalo por un momento, o sea, tenía zapatos bastante grandes que llenar. Tenía que llenar el lugar de Moisés. O sea, Moisés, ¿no? O sea, imagínate ser la persona que va a tomar ese lugar, ¿no? Moisés, o sea, imagínate todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Josué va a decir, ¿cómo? Yo no soy Moisés. Yo no sé si puedo hacer esto, yo no tengo un cayado que levantar y que el mar se va a abrir, yo no sé cómo hacer todo esto. Yo sé hacer la guerra, yo sé cómo usar una espada, yo sé cómo lavar los pies de la gente de Moisés, yo soy asistente, yo soy siervo, yo soy esclavo, yo soy espía, yo soy lo que tú quieras que sea, pero no me digas que tenga que llenar el lugar de Moisés. No sé si te das cuenta el lugar comprometido en el que se encontraba Josué en este momento. Y ciertamente yo creo que puedo entender un poco esto, ¿no? Yo no fundé esta iglesia, ¿no? Yo recibí esta iglesia 12 años después de haber sido fundada. Este sería el 6º año desde que eso sucedió. Y tener que, wow, es como, yo no soy Moisés tampoco, pero tampoco soy John Bonner, y entonces es como, wow, ¿no? Y entonces Josué tiene dudas y miedo, y por eso que me encantan estas palabras de Dios a Josué, porque le está diciendo, mira, Moisés ya no está Moisés, pero ahora quiero hablar y quiero obrar en ti y a través de ti. Ya Moisés cumplió lo que tenía que hacer, pero ahora te he llamado a ti. Y ahora quiero hacer algo contigo. Y por eso necesito que tú seas fuerte, que tú seas valiente. Y mira lo que dice al final del versículo 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿No? Entonces, Dios le dice, presta atención a las palabras que te estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque las vas a necesitar. ¿Okay? Las vas a necesitar ser fuerte y valiente. El camino es largo y los retos son muchos, así que necesitas ser fuerte y valiente. Esto que te estoy diciendo ahora lo vas a necesitar de aquí a unos 10, 20, 30 años más adelante. Por eso necesitas escucharlo y por eso necesito repetírtelo 3 veces, porque estas palabras que te estoy dando ahora te van a servir más adelante. Y esto es algo que me encanta también, porque Dios estaba siendo tan claro con Josué, ¿no? Estaba siendo clarísimo. Le había dado exactamente la visión, le había dado el objetivo, Dios había hablado clarísimo con él. Toda la dirección se la había dado en ese momento, sabía exactamente qué iba a hacer Josué con el resto de su vida. Pero ahora necesitas escuchar estas palabras. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde vas a dudar,
Van a haber momentos donde te vas a cuestionar. Van a haber momentos donde vas a pensar, wow, ¿en realidad fui llamado para hacer esto? Van a haber momentos donde todo va a estar en tu contra. Van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla. Van a haber momentos donde no vas a querer salir de la cama. Van a haber momentos donde no vas a querer ver ni a una sola persona. Pero necesitas escuchar estas palabras. Yo te he llamado, yo quiero usarte, pero tú necesitas ser fuerte y valiente. Esto lo necesitas más adelante. Lo necesitas ahora y lo necesitas más adelante. Es por eso que antes de tomar alguna dirección, tomar alguna decisión, antes de cambiar de rumbo, antes de tomar cualquier decisión, ya sea grande o pequeña en la vida, necesitamos traer esta situación al Señor y pedirle su consejo y pedirle su palabra. Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que tome este paso? ¿Quieres que renuncie al trabajo? ¿Quieres que haga? O sea, tenemos que preguntar al Señor, tenemos que consultar con el Señor, porque necesitamos estar seguros de que estamos haciendo su voluntad. Y créeme, cuando consultamos con Dios, cuando traemos estas inquietudes al Señor, el Señor nos responde. De repente no nos responde en el tiempo y en la forma en como nosotros queremos, pero nos responde. Y cuando obramos en base a esa respuesta de parte de Dios, entonces sabremos que si 10 pasos o 10 años más adelante en el camino me encuentro en una situación difícil, en un reto muy grande, en una tragedia, me encuentro en cualquier circunstancia que vino a mi vida porque yo tomé ese paso en respuesta a la dirección y el consejo de Dios, yo sé que estoy en el lugar donde necesito estar. Y puedo regresar a 10 pasos o 10 años atrás en el pasado y darme cuenta que sí, efectivamente fue Dios quien me habló. Efectivamente fue Dios quien me llevó a este lugar. Así que si Dios me trajo a este lugar, entonces yo sé que lo que sea que suceda en este lugar, al final del versículo 9 dice, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Eso es algo que me ha ayudado a mí muchísimo en todos mis años de cristiano. Es saber que la razón por la que estoy haciendo esto, la razón por la que estoy en el lugar donde estoy en mi vida, con mi familia, en el ministerio en el que Dios me ha llamado. Estoy aquí porque Dios me ha llamado. Estoy aquí porque Dios me ha hablado. No estoy aquí porque me gusta hacer esto, pero no es que sea mi intención, mi idea, yo quiero hacer esto con mi vida. Yo simplemente quiero ser obediente a Dios. Y cuando se trataba de llenar una van todos los domingos en la mañana, a las 6 de la mañana, lo hacía. Y cuando se trataba de limpiar un baño en el instituto bíblico, lo hacía. Y cuando se trataba de poner una mesa o poner un micrófono, lo hacía, porque eso era lo que Dios me había llamado a hacer. Y eso es lo que Josué descubrió. Cuando se trataba de limpiar el baño de la carpa de Moisés, ¿no? Lo hacía. Cuando se trataba de pelear en una guerra donde Moisés le decía, yo me voy a quedar a orar, tú anda a pelea, él lo hacía. Cuando se trataba de guiar a una nación hacia la tierra prometida, él lo hacía. Porque era Dios y no era él. Entonces, acuérdate de consultar al Señor, acuérdate de recibir su palabra, acuérdate de estar seguro de que es Dios quien te está hablando, porque más adelante vienen momentos difíciles. Piénsalo en el contexto de Josué. Más adelante se va a encontrar con ejércitos numerosos, se va a encontrar con ciudades fortificadas, con muros gigantes que no tienes ni idea de cómo subir o conquistar. Te vas a encontrar con gigantes, te vas a encontrar con un montón de cosas difíciles. Y en esos momentos te vas a preguntar, porque esos son los momentos de tentación donde dices, ay, no sé, ya como que, ¿en serio? ¿En verdad vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena todo esto? Sí, siempre y cuando te acuerdes y sepas que estás donde estás porque Dios te llevó ahí. Entonces, esa es la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos, donde le damos todo al inicio, corremos 100 metros, se acabó, ya, listo. Ahora sí, ya se acabó. No, es una maratón. No se trata de cómo empiezas necesariamente, pero de cómo terminas con el Señor. Hay muchas personas que empiezan fuertísimo con Dios y sí, le dan todo, se convierten y están así pero volando en las cosas del Señor. Pasan unos años y les comienza a dar la chiripiolca. Y se comienzan a atrofiar espiritualmente hablando. Y entonces
pasa un tiempo y pasa una prueba y pasa otra y pasa un momento difícil y pasa una tentación y pasa un pecado y pasa todo esto y es como, ya. Entonces no se trata necesariamente de cómo empiezas, pero de cómo terminas tu carrera con el Señor. Mira el apóstol Pablo, decía, ¿qué decía Pablo? Yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos aspirar a hacer en este proceso. Un atleta que corre una maratón, ¿no? Entonces, quiero que observes algo interesante en este mandato. Sé que estamos pasando bastante tiempo en ese primer versículo, pero es importante. Porque Dios le dice, mira que te mando, ¿no? Dios le dice, te mando que seas, ¿qué? Fuerte y valiente, ¿no? Te mando. Ahora, normalmente no pensamos que la fuerza, o sea, que la fortaleza y la valentía son cosas que puedes mandar, ¿no? Típicamente pensamos que estas son cosas que desarrollas con el tiempo, con el esfuerzo, con el trabajo, que, ¿no? Una persona no se convierte en esos que levantan 5,000 kilos, ¿no? ¿no? De la noche a la mañana. Una persona como yo no puede hacer eso, ¿no? Entonces, es algo que desarrollas con el tiempo. Y sí, hay un elemento así en el que Dios quería estar comprometido con Josué en el proceso de desarrollar fortaleza y valentía. Pero no quiero que pierdas de vista que esto es un mandamiento. Te mando que seas fuerte y valiente. Y si la valentía es un mandamiento, entonces también debe ser una decisión. Si Dios te puede mandar ser valiente, quiere decir que tú tienes la capacidad de decidir ser valiente. No, yo no puedo ser valiente. No hay valentía en mí, no sé, no puedo. No. Si Dios te manda algo, Él entonces te da también la capacidad de hacerlo. No, yo no puedo. Te presento un ejemplo. Una de las tantas veces que Jesús hizo esto en el Nuevo Testamento, estaba en la sinagoga un día enseñando. Era un día de reposo y nadie quería hacer nada al respecto de un hombre que tenía una mano seca, decía. Una mano seca, una mano paralizada. No sabemos qué tipo de enfermedad era, pero no podía mover su mano este hombre. Y una de las cosas que Jesús hace ese día es que le dice a ese hombre, en presencia de todos los presentes, le dice, estira tu mano. Ese hombre, según los evangelios, no le respondió a Jesús, no, Jesús, yo no puedo. Jesús, ¿no ves que mi mano está seca? ¿Cómo me vas a pedir que estire la mano? Pues Jesús, no te pases. Ese hombre simplemente decidió hacerlo. Y la razón por la que pudo extender su mano y lo hizo ese día y quedó sano ese día, y la razón por la que pudo extender su mano era porque Jesús se lo había mandado. Lo que sea que Jesús te manda a hacer, eso mismo Jesús te da la capacidad para hacer. Entonces te mando que seas fuerte y valiente. No, yo no puedo. No. Yo te mando. Y si yo te mando, tú lo puedes hacer. Porque con el llamado viene la capacidad de cumplirlo. Dios capacita a aquellos a los que llama. Esa es una gran frase del pastor Chuck Smith, el que fundó el movimiento de Calvary Chapel. Dios capacita a aquellos que Él llama. Él no llama necesariamente a los capacitados, pero Él capacita a los que llama, ¿no? Entonces, Dios nos pide que seamos valientes. Ojo, eso no significa que Dios te está pidiendo que te hagas el macho, que saques valentía donde no la hay. No. Hay una fuente de poder y valentía para el creyente. Si no me crees, voy a citarte unos versículos que puedes apuntarlos y leerlos más tarde. Isaías 41:10 dice esto: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos pide que seamos fuertes y valientes, que pasemos a través de la maratón de esta vida perseverantes, no nos dice que saquemos fuerza de nosotros mismos. Pablo nos dice: fortalécete en su poder. Dios es la fuente de nuestro poder. Y porque Él es fuerte, nosotros podemos ser valientes.
porque confiamos en ese Dios todopoderoso. Nosotros sacamos nuestra fuerza de la presencia de Dios. Esto es algo que Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? No Sansón. Sansón, ese que tenía el pelo largo, uno de los jueces en el libro de los jueces, que tenía dreadlocks, como yo hace unos años. Tenía dreadlocks, yo así, hasta acá. La gente pensaba que su fuerza venía de su cabello. Pero la verdad es que su fuerza no venía de su cabello. La fuerza venía de la presencia de Dios. Porque Sansón estaba en comunión con Dios. Flaqueó, falló, tropezó, fracasó, sí. Pero al final de su vida, con el pelo corto, sin ojos, le habían quitado los ojos, en una cárcel, con cadenas, en su último aliento le dijo al Señor: dame una última vez tu fuerza. Y él se levantó y botó las columnas de esa casa donde estaban todos aquellos paganos haciendo su fiesta. Y dice la Biblia que Sansón mató a más personas en esa última vez que antes en toda su vida. Entonces te das cuenta, su fuerza no venía de su cabello, su fuerza venía de su relación con Dios. Y es así para nosotros. Nuestra fuerza no viene de agentes externos, de cosas que pasan. Es que me va bien, es que tengo el trabajo que quiero, es que tengo toda la plata que necesito, es que todo me va bien, todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama. Nuestra fuerza no viene de esas circunstancias, nuestra fuerza viene de la presencia de Dios. Entonces, al igual que el árbol obtiene sus nutrientes y su fuerza del suelo donde está plantado, igual nosotros seremos fuertes mientras nuestras raíces estén conectadas profundamente con Dios. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces, una vez que Josué tiene estas palabras de Dios, va a los líderes del campamento, porque acuérdate que Moisés había establecido todo este patrón de liderazgo, ¿no? Y habían jefes de 50, de 100, de 1000. Entonces había toda esta máquina de comunicación, ¿no? Entonces Josué iba con los líderes y los líderes contaban a todos los demás. Entonces iba con los líderes del pueblo, los oficiales del pueblo, y les dijo: vayan y díganle a todo el mundo, prepárense porque en 3 días vamos a pasar este Jordán. Esas son palabras de fe, ¿no? En 3 días, más de 2 millones de personas vamos a pasar a través de este río caudaloso para ir a la tierra, no solamente ir, pero miren lo que dice el versículo 11, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¡Qué loco! Palabras de fe. Esto es lo que sucede cuando tienes esa palabra de Dios. Cuando has pasado tiempo consultando al Señor, cuando has recibido su consejo, cuando has recibido su palabra, su dirección, su sabiduría, cuando tienes esa palabra, tú puedes ir y decir: mira, eso va a pasar, esto voy a hacer, eso va a hacer, porque tienes no una confianza en ti mismo, pero una confianza en lo que Dios te ha hablado. Entonces, Josué le dice: mira, díganle a todo el mundo, en 3 días vamos a pasar el Jordán y vamos a poseer la tierra que Dios nos dio. Ahora, es interesante, ¿no? Porque, ¿por qué necesitaba 3 días? ¿Por qué no decían mañana nos vamos? ¿No? Si era tan apremiante, si era tan... ¿Por qué no? Ok, ya, no mañana, en 2 días, ¿no? Pero específicamente eran 3 días. ¿Y por qué en 3 días? Obviamente, una de las razones por las que sería importante dar 3 días es porque necesitaban tiempo para comunicarle al pueblo, ¿no? No es que Josué podía hacer un tweet, ¿no? Y ponerlo en Twitter, ¿no? Todo el mundo. De acá, nosotros nos vamos al Jordán, ¿no? Hashtag la tierra prometida. Entonces, no podía hacer eso porque la gente no tenía Twitter, ¿no? No podía hacer un Instagram Live, ¿no? Así para hablar con todos así en tiempo real. Entonces, obviamente necesitaban tiempo para poder comunicarle a la gente lo que estaba sucediendo. Pero no solamente necesitaban tiempo, sino que necesitaban también este momento para poder prepararse, ¿no? Eso es lo que le dice Josué: vayan y prepárense. Necesitaban tiempo para comunicarle al pueblo, pero también necesitaban tiempo para prepararse. ¿Qué tenían que preparar? Comida. Tenían que preparar comida,
tenían que ver lo logístico, tenían que pensar, ok, vamos a mudarnos pronto, ¿no? Y cuando lo piensas así, 3 días no son nada. ¿Qué si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Prepárate porque en 3 días vas a tener que mudarte de tu casa. 3 días, ¿no? No es suficiente. Típicamente son 3 meses, ¿no? Que tienes que decirle al dueño de tu, ¿no? Entonces, 3 días. Ok, algo rápido en realidad, ¿no? Y en 3 días tenían que prepararse y también tenían que esperar. Porque así como tenían tiempo para comunicar y tenían tiempo para prepararse algo rápido, también 3 días era un tiempo que tenían que esperar. Tenían que esperar. No, yo quiero ir ahorita. Podría decir uno de los líderes. Yo me llevo a mi familia ya, ahora. No, tenían que esperar 3 días. Tenían que esperar. Y así pasa, ¿no? Así pasa con el Señor. Él nos da una dirección y nosotros decimos, ya, ahorita. No, tienes que esperar. Espera. Ese tiempo de espera y de preparación es muy importante. Es muy importante. En nuestra vida, algo que debemos aprender a hacer, si deseamos ver el obrar de Dios en nuestra vida, es prepararnos y esperar en el Señor. Prepararnos y esperar. Es algo que no nos gusta hacer. A nosotros nos gusta tomar acción. Nos gusta ir y ya, queremos hacer, ¿no? Queremos ir y corremos y volamos. Y a veces la puerta está cerrada, pero pasamos así como el Capitán América, ¡pah!, ¿no? Pasamos y no nos interesa. Y eso no es lo que Dios quiere que hagas. Sí, Dios te ha dicho que vas a cruzar el Jordán, pero en 3 días. Hace muchos años un amigo me dijo esto y se quedó conmigo para toda mi vida en realidad. Y tiene mucho sentido. Y es lo siguiente. El tiempo de la voluntad de Dios es parte de la voluntad de Dios. El tiempo de su voluntad, ¿no? Dios te ha dado un consejo, Dios te ha dado una dirección, Dios te ha dicho eso es lo que vas a hacer. Pero también tiene un tiempo para eso. Dios me ha dicho que te vas a casar conmigo. Así, a mí no me ha dicho nada. Hay un tiempo. Y su tiempo es parte de su voluntad. Entonces, 3 días. En 3 días tendrás una nueva vida. En 3 días verás la mano de Dios. En 3 días comenzarás a caminar en la promesa del Padre. 3 días. 3 días. Algo más pasó en 3 días en el Nuevo Testamento. En 3 días, Jesús murió y resucitó. 3 días. Interesante, ¿no? Porque en realidad, el cruzar el Jordán es una imagen, es un símbolo. Así como la tierra prometida es una imagen de la nueva vida en Cristo, así como Egipto es una imagen de la antigua vida en el mundo, gobernados por el poder de las tinieblas, así cruzar el mar Rojo saliendo de Egipto es una imagen. Así cruzar el río Jordán es una imagen, es una sombra. Y 3 días son importantes en la tipología del Evangelio. 3 días Jesucristo estaría su cuerpo físicamente muerto. El tercer día resucitaría. El tercer día traería nueva vida. El tercer día traería esperanza para nosotros. El tercer día, ¿te das cuenta? Eso es exactamente lo que le estás prometiendo Dios al pueblo en 3 días. ¿Okay? Entonces, más de esta imagen más adelante. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al este del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella.
Un poco difícil leer este texto con tantos vosotros y estaréis y vosotros. Quería leerlo así, pero... Entonces, ¿qué está pasando en este texto? Lo que está pasando es que Josué ahora se reúne específicamente con 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y les dice, acuérdense de la promesa que hicieron con Moisés. ¿Cuál era esa promesa? Básicamente, en su camino hacia la tierra prometida, habían cruzado el Mar Rojo y habían ido hacia el este y ahora estaban subiendo hacia la tierra de Canaán. Habían peleado con algunos pueblos, era la tierra de Moab y la tierra de Madián, ahí en la parte sur de la tierra de Canaán, y habían ganado, habían conquistado, habían tenido victoria en estas batallas contra Moab y contra Madián. Entonces estaban subiendo y ahora, pues, estas 2 tribus y media dijeron, nosotros, eso está en Números 32 por si acaso, nosotros tenemos mucho ganado, dijeron, tenemos mucho ganado. Y aquí vemos con nuestros ojos que esta tierra es buena para el ganado. Entonces, ¿qué te parece Moisés, allá por el tiempo de Moisés? Si nosotros nos quedamos acá. ¿Qué tal si en vez de cruzar hacia el occidente, hacia la tierra prometida, nos quedamos aquí al oriente, al este, del este del río Jordán? El río Jordán cortaba la tierra de Canaán en 2, o esa parte de la tierra en 2. El mar Mediterráneo hacia el oeste, el río Jordán en el medio, y luego hacia el este es la tierra que querían ellos, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y le dijeron, Moisés, nos quedamos acá. Y Moisés se puso, pero histérico. Se puso asadazo, estaba recontra molesto. ¿Cómo puede ser que ustedes, tal como sus padres, una prole de pecadores, quieran quedarse aquí? Esto no es la tierra prometida. Esto es tierra, pero no es la prometida. ¿Cómo puede ser que ustedes sean tan malvados y una y otra y así le mandaron? Y ellos se quedaron así como que, wow. Ok, Moisés, chill, tranquilo. ¿Qué tal si en vez de quedarnos aquí siempre, dejamos a nuestras mujeres y nuestros hijos aquí, nuestro ganado, y nosotros, los hombres de guerra, vamos con ustedes y les ayudamos a conquistar la tierra que Dios nos ha dado, y luego que terminen de conquistarla, nosotros nos regresamos a esta parte de la tierra? Y Moisés lo pensó. Y Moisés dijo, ok, suena bien, ya pues. Y así quedaron, ok. Moisés murió. Y Josué tiene el temor de que con Moisés su promesa también muriera. Porque lo que significa eso es que una parte significativa del ejército sería menguada, sería quitada. Entonces Josué se asegura de ir con esas tribus y le dice, ¿te acuerdas? Y les hace acordar del pacto. Y ellos entonces van a decir, sí, claro. Mira el versículo 16. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Okay, entonces ellos dicen, sí, claro, no hay ningún problema. Nosotros hemos dicho eso a Moisés y a pesar de que él ya se murió, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a ir, vamos a mandar a nuestros hombres de guerra, ayudarlos a conquistar la tierra para ustedes y luego nos regresamos aquí. No hay problema, sí, es nuestra palabra. Ok, suena muy bien todo, suena chévere, pero hay un problema. Hay un problema. El problema es que la tierra que conquistarían Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente del río Jordán no era parte de la tierra que Dios les había prometido. La frontera oriental de la tierra prometida, según lo que Dios le dijo a Abraham, la frontera al oriente era el río Jordán. Entonces, estaba fuera de los límites de la tierra prometida, estaba a la orilla, estaba al borde, estaba fuera de esta frontera. Y ellos dijeron, ¿te acuerdas la razón por la que se quisieron quedar ahí? Porque nosotros vemos con nuestros ojos que esta es una buena tierra para nosotros. ¿Sabes cuál fue el problema? Ahora no es evidente el problema. No, por años no va a haber ningún problema. Bueno, no, va a haber algún problema,
más como malentendidos que se van a solucionar. Pero por mucho tiempo no va a haber un problema. El problema va a venir un par de generaciones más adelante. Cuando estas tribus al este del Jordán no tengan protección de los pueblos invasores que vienen del norte y del oriente. El problema va a venir unos años más adelante cuando venga Asiria para masacrar a las tribus del norte. ¿Sabes cuáles van a ser las primeras tribus en irse a la cautividad? En ser atacados por Asiria. Estas 2 tribus y media. Esas 2 tribus y media van a estar vulnerables a los ataques de los enemigos. Van a estar expuestos a la influencia de las naciones paganas a su alrededor. Y van a ser los primeros en ser cautivos por Asiria. Entonces, ahora no se ve un problema en realidad. Ahora todo se ve bien. ¿Por qué? Porque vemos con nuestros ojos y nos parece bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces sucede así con los cristianos. ¿Por qué? Porque en vez de ver con la fe, en vez de escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que Él nos dice, nosotros vemos con nuestros ojos y decimos, a mí me parece bien. Es que Dios dijo que el sexo era para el matrimonio, pero a mí me parece normal. Es que Dios dijo que esto y esto y esto no te conviene, pero yo veo con mis ojos y con mis ojos no encuentro ningún problema. Y entonces comenzamos a caminar en la orilla de la tierra prometida. Y no solamente caminamos en la orilla de la tierra prometida, sino que hacemos nuestra casa afuera de la tierra prometida. Vivimos allí, nos asentamos allí, hacemos familia allí, hacemos vida, encontramos trabajo, nos ocupamos allí. Y pasa toda la vida y no hemos entrado a la tierra prometida, no hemos conquistado la tierra prometida, no hemos disfrutado de la victoria que Dios quería darnos, de esta tierra donde fluye leche y miel. ¿Todo por qué? Porque vimos con nuestros ojos y estuvimos en desacuerdo con Dios. Pero ¿sabes lo que pasa, iglesia? Que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un mandato, cuando Dios te da una dirección, tienes que acordarte que Él no ve como tú ves. Él no ve con tus ojos. Él está fuera del tiempo. Él ve a través de los corazones, Él ve a través de las intenciones, Él ve a través de las décadas. Y les podría decir, no les conviene, y te podría decir todas las razones por las que no te conviene, pero no necesito decirte las razones porque soy Dios. No necesito justificarme delante de ti, soy Dios y te digo este mandato es por tu bien. Pero decimos, ¿así? Yo veo con mis ojos y no hay problema. Esto, pienso yo, era un pesar en el corazón de Dios. Porque Dios sabía exactamente lo que iba a pasar con esa decisión. Y así contigo, cada vez que tomas una decisión en rebelión a su palabra, en rebelión a su voluntad, no es que Dios se va a llenar de ira y te va a castigar porque eres un rebelde. No, Él te ama y se va a doler porque esa decisión de rebeldía no le va a afectar a Dios. Porque Él es Dios, pero te va a afectar a ti. Y eso es lo que le duele. Entonces, siempre es un problema cuando alguien quiere vivir en el borde de la promesa de Dios, pero no quiere vivir en la totalidad de la voluntad de Dios. Ok, pero en ese momento ellos dijeron, no hay problema, nosotros hacemos lo que tú digas. Versículo 17, para ir terminando, de la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no lo obedeciere, y a tus palabras, no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces ellos hacen una promesa y no me malinterpretes, no pienso que ellos tienen una doble intención, una motivación malvada en este punto de la historia. Ellos genuinamente creen que están haciendo lo correcto.
genuinamente piensan que van a obedecer a Moisés y van a hacer todo y están comprometiéndose pues ahí con Josué, perdón, ¿no? Están ahí comprometidos con Josué y todo. Ok. Y dice, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, vamos a estar contigo, así como cuando estuvimos con Moisés. Todos los que no te hagan caso, que mueran. Es algo fuerte, ¿no? Es algo fuerte. Pero ellos le dan una condición que me parece interesante, al final del versículo 18. Dicen, solamente que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Me suena familiar esa frase. Que te esfuerces y seas valiente. Yo no sé si estas 2 tribus y media habían escuchado estas palabras de parte de Dios. Ciertamente Josué lo había escuchado 3 veces. Pero estas 2 tribus y media no creo que tenían idea. Solamente estaban diciéndole, vamos a estar contigo, vamos a obedecerte, vamos a someternos a ti. Solamente, y estas palabras retumbaron los oídos de Josué, que te esfuerces y seas valiente. Dios confirma su palabra a Josué. Dios confirma su palabra y me encanta eso. ¿No? Porque nos ha pasado a nosotros, seguramente te ha pasado a ti. ¿No? Dios, escuchas algo de parte de Dios y sin saberlo nadie más lo sabe, solo está entre tú y Dios. De pronto viene alguien y te dice, oye, justo te da esa palabra que Dios te había dado. ¿No? Entonces Josué, esa es una confirmación para Josué que, Dios me ha dicho que sea fuerte, que sea valiente y eso es lo que vamos a hacer. ¿No? Entonces, ahora vemos un principio. Porque ahora ves a toda una nación unida bajo una visión. No solamente bajo una visión, sino bajo un líder. Y no solo bajo un líder, pero sometidos a Dios. Por lo menos en este momento de la historia, esto es algo glorioso. Porque 3 días más tarde, este contexto va a hacer que ellos puedan llegar al río Jordán y ver el milagro de Dios. Ver las aguas del Jordán partirse en 2 y pasar en seco hacia la tierra prometida. Un pueblo unido, comprometido con una visión, comprometido con un liderazgo y sometido a Dios. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si eso es lo que Dios desea como iglesia de nosotros? Nosotros queremos ver la mano de Dios, queremos ver un avivamiento, queremos ver más, queremos ver las aguas del Jordán partirse, figurativamente hablando. Queremos ver los milagros de Dios, queremos ver su mano en nuestra vida, desesperadamente en la vida de nuestra iglesia. Y ciertamente lo vemos de cuando en cuando, pero ¿qué tal si seguimos ese patrón? ¿Qué tal si aprendemos a luchar los unos por los otros? Una de las grandes debilidades de la iglesia el día de hoy es el individualismo que se ha trepado dentro de nuestros corazones. Venimos, nos sentamos, no hablamos con nadie. Si hablamos con alguien es porque alguien nos dijo que hablamos con alguien. Nos vamos hasta el siguiente domingo. Chao. Vives tu vida solo, no le cuentas a nadie, no conoces a nadie afuera de los que se sientan a tu lado todos los domingos en la mañana. Y esa es toda tu vida en la iglesia. Y no creo que ese es el tipo de vida que Dios nos ha llamado a tener como iglesia. Y esto no es cierto para todos, ¿okay? Esto no es cierto para todos, pero ciertamente hay personas. Quizás estoy describiendo tu realidad. Tienes años viniendo a la iglesia. Tienes años viniendo a Calvary Lima. Pero conoces a 2, 3, 4, 5 personas. Y a esas 5 personas que conoces no los conoces más allá de un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chao. No creo que esa es la forma en cómo Dios quiera mostrar su gloria a nuestra iglesia. Una de las cosas que fue tan noble de este momento en la historia de Israel con estas 2 tribus y media es que ellos dijeron, vamos a ir y pelear por ustedes. Vamos a ir y cruzar el Jordán con ustedes. Vamos a pelear a su lado.
hasta que terminen de conquistar la tierra y luego nos regresamos. Ellos pelearon el uno por el otro. Y nosotros necesitamos aprender a hacer eso. A veces, escúchame, a veces tenemos la tendencia a pensar que la tarea de hacer eso es la del pastor. El pastor tiene que conocerme, el pastor tiene que llamarme, el pastor tiene que saber todos mis problemas, el pastor tiene que ser la persona que me va a visitar todas las semanas. El pastor, el pastor, el pastor. Yo cuando veo en la Biblia no veo eso. Yo lo que veo en la Biblia es líderes en la iglesia que van y equipan al pueblo de Dios para que ellos hagan la obra del ministerio. Es lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4. Dios ha dado pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Eso quiere decir que si alguien necesita ser visitado, que si alguien necesita oración, que si alguien necesita ser escuchado, que si alguien necesita ese tipo de interacción, de luchar, de pelear los unos por los otros, esa no es solo mi responsabilidad como pastor, es tu responsabilidad. Si tú estás molesto porque vienes a la iglesia y nadie te saluda, y no he hablado con nadie esta semana acerca de eso, por si acaso. Ni siquiera está en mis apuntes tampoco. Pero si tú estás molesto porque, ay, qué fríos son todos y nadie me saluda. Si tú te consideras parte de esta iglesia, se supone que tú necesitas hacer eso para alguien más. Lo segundo que vemos aquí es no solamente un principio de unidad, sino que también vemos a este grupo comprometidos con un liderazgo. Le dijeron a Josué: nosotros nos comprometemos contigo, vamos a obedecerte a ti. Están comprometidos con un liderazgo. Y esto es algo que también es un problema en la iglesia. No solamente el individualismo, pero también es: yo no quiero, esto es sujetarme, comprometerme con un líder, yo no quiero, no me digan qué hacer, yo no quiero que me digan qué hacer. El liderazgo en la iglesia no se trata de decirte qué hacer. Yo no soy llamado, y los líderes de la iglesia no somos llamados a decirte qué hacer. Pero sí, si vamos a obedecer a Dios, si vamos a ver la mano de Dios, si vamos a ver los milagros de Dios, si vamos a ver la obra de Dios, tiene que haber un orden. Tiene que haber un principio de sujeción. ¿No? Ellos dijeron: sí, vamos a someternos, vamos a obedecerte, como a Moisés. En el Nuevo Testamento está lleno de observaciones para nosotros: sujetaos a vuestros pastores, sujetaos a vuestros líderes. Porque es la imagen de un cuerpo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Imaginemos que somos un cuerpo y todos son órganos aquí, ¿no? Entonces, esta es la iglesia. Mi pie por acá dice: no, yo quiero caminar hacia atrás. Y este pie dice: no, yo quiero caminar hacia adelante. ¿Qué va a pasar? No me voy a mover a ningún lado. Me voy a quedar donde estoy. Porque todos los órganos de mi cuerpo quieren hacer lo que le da la gana. No voy a poder hacer nada efectivamente. ¿Te das cuenta cómo es importante este orden? Lo tercero que vemos aquí es que están comprometidos con una visión. ¿Cuál era la visión? Vamos a cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Era una visión tan precisa como un láser. Era una sola visión. No era, ok, vamos a cruzar el Jordán y después vamos a ir para acá y vamos a hacer esto y el otro. No era un menú de chilis, ¿no? Que tienes un millón de cosas que escoger. Era un menú de Calvary Lima. Hay almuerzos, hay uno solo. Y si no te gusta, entonces es una sola visión, es una sola cosa. Estaban comprometidos con una visión. Ay, pero ¿qué tal si, Josué? ¿Qué tal si hacemos esto en el camino? ¿Qué tal si? Y todo el mundo daba su caja de sugerencias, tenían ahí. Y habían 10,000 visiones diferentes. No. Dios había dicho una sola cosa y había encomendado a Josué para hacer esta una sola cosa, a su liderazgo, y el pueblo se iba a comprometer con esa visión que venía de parte de Dios.
Hay algunas cosas que yo me siento llamado a hacer como pastor y como iglesia, de las que no vamos a cambiar, a variar. Y ¿sabes qué pasa cuando comenzamos a añadir más cosas a la visión? Comenzamos a estirarnos, ¿no? Como plastilina. Y nos estiramos y nos estiramos y nos estiramos. Y ahora queremos hacer un montón de cosas, pero ninguna la hacemos bien. Hay un dicho popular, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y no es bíblico, pero es cierto. Si tú eres llamado por Dios a hacer algo, eso quiere decir que vas a tener que aprender a decir que no a algunas cosas. Para decirle que sí a Dios, tienes que decirle que no a otras cosas. Piensa en el matrimonio. Ayer estábamos en el matrimonio de nuestros amigos queridos. Y una de las cosas que hacíamos dentro de esta ceremonia del matrimonio es en estos votos, ¿no? Cuando tú te casas y le dices que sí a tu esposa o sí a tu esposo, estás diciéndole que no a todos los demás, a todas las demás. Es así con la visión. Tenemos una visión como iglesia. Hallar vida y libertad en Jesús. Vamos a hacer eso. No somos una ONG, no somos una organización con fines de lucro, somos una iglesia y tenemos una gran comisión. Hagamos eso. Y entonces es una visión, es un líder, es una unión y finalmente lo hacían porque estaban sujetos y sometidos a Dios. Todo esto era posible porque ellos querían estar sujetos a Dios. Qué gran patrón para nosotros, sujetos a Dios. Y esta sujeción hacia Dios, este sometimiento voluntario, empieza por venir delante de Dios y decirle, Señor, quizá es tu caso, ¿no? Como fue el mío en algún momento. Señor, yo he hecho con mi vida lo que he querido y me he dado cuenta que no llego a nada. Necesito sujetarme a ti porque hasta que mi alma no encuentra a su amo original, voy a estar vagando y divagando por el mundo tratando de encontrar mi lugar. Y cuando llegamos a Cristo y cuando ponemos nuestra fe en Jesús y cuando nos sujetamos a Él, es entonces donde hallamos nuestro lugar. Es entonces donde hallamos propósito. Es entonces donde hallamos, wow, la vida tiene sentido finalmente. ¿Por qué? Porque ahora sé quién soy, sé por qué estoy aquí y sé a dónde voy. Qué increíble encontrar eso. Ahora sé quién soy un hijo de Dios. Sé por qué estoy aquí, porque Dios me puso aquí y tiene una tarea para mí aquí. Y sé a dónde voy, porque cuando esta vida termine, gracias a los méritos de Jesús sobre la cruz, voy a poder ir al cielo a su presencia por la eternidad. Y si no tienes eso, si no estás seguro de eso, tú puedes estar seguro en este momento.